hogar, bajo tus alas, tu protección. Gracias, Padre, porque nos has hecho tus hijos de tu pueblo y estamos dispuestos a sujetarnos a tu autoridad y a todo lo que tú nos enseñas. Háblanos esta mañana y te decimos, Señor, gracias porque nos has hecho tus hijos, tus hijas, y enséñanos esas directrices que necesitamos saber cómo vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, buenos días. Tengan la bondad de tomar asiento. No quiero que olvide algo bien importante. Yo ya me olvidé el celular y eso es bueno. Pero apague su celular. Apáguelo, por favor. Gracias, Dani. Y yo les decía el día viernes que cuando usted viene aquí a la iglesia, usted tiene que orar por dos razones importantes. La primera es, usted tiene que orar y decirle, Señor, la persona que va a predicar la palabra, yo te pido que seas tú en control de todo lo que diga, que Él diga lo que tú quieres que Él diga. Mire, orar por eso. Señor, va a predicar tu palabra. Y el segundo motivo debería ser, Señor, yo te pido por mí, por cada uno de nosotros, Señor, yo quiero escuchar esa palabra. No quiero que nada me pueda desviar la atención. ¿Sí? No es el momento de reírme, de conversar. No es el momento de ver los mensajes. Es el momento de escucharle hablar a Dios. ¿No? Quiero que vea usted esta importancia. ¿Por qué? Por la razón de que somos de su pueblo. ¡Qué privilegio! Esto no dice Dios a cualquiera. Nos dice a nosotros, ustedes son ovejas de mi prado, son de mi pueblo, son nación santa. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero al mismo tiempo, Él dice, ahora les voy a hablar las responsabilidades. Entonces el Señor, siempre en toda prédica, nos va a recordar quiénes somos, pero también nos lleva a la parte práctica para saber qué debemos hacer. Claro, cómo comportarnos. Y el día de hoy hay un tema tan bueno como todos que debemos, escuche, someternos a toda autoridad. Someternos a las autoridades. ¿Por qué nos cuesta someternos a las autoridades? Le voy a decir, porque hay un pecado que aflora y se llama orgullo. Y nos cuesta someternos a las autoridades que Dios puso. Pero hoy, a la luz de la palabra, vamos a tomarlo con toda la seriedad para entender que Dios no solo puso autoridades en la iglesia, en la casa, sus padres, en el país, en la nación, nuestros gobernantes, y aún en las provincias, en las ciudades, en los cantones. Miren, qué interesante. En el lugar donde trabaja, hay autoridades. En el lugar donde nuestros niños estudian, hay autoridades. Es decir, donde usted vaya, hay una autoridad. Y debemos aprender a
someternos. Esta palabra sumisión, sometimiento. Voy a contar un ejemplo que a mí me impresionó sobremanera, ¿no? En los Estados Unidos, ser presidente de la Convención del Sur de los Estados Unidos es tremenda autoridad. Pastor que ya está en la presencia del Señor, compartió una vez el pastor Adrián Rogers, compartió una anécdota de su vida interesante. Dice que un domingo salió de la iglesia con toda su familia y con amigos y fueron a un restaurante. Y como eran bastantes, hizo esto, ¿no? Él movió las mesas y hizo una mesa, como muchos de ustedes han hecho. Vino la mesera y le dijo: Señor, en este lugar no se deben mover las mesas. Y él dijo: usted no sabe con quién está hablando. Y le dijo: yo no sé con quién está hablando, solo sé que en este lugar no deben mover las mesas. El pastor reflexionó y le pidió perdón. Volvió las mesas a su lugar. Para algunos quizás sea una simple mesera. Escuche, es una autoridad que Dios puso en ese lugar. Cuando un guardia de seguridad dice algo, obedézcale, porque es una autoridad. Cuando el que barre la calle le dice: por favor, no se estacione aquí, estoy barriendo, obedézcale. ¿Se da cuenta qué interesante en el cristiano? La humildad debe controlar nuestro corazón para no ver a las personas a unas arriba y otras abajo, sino saber: yo debo ser de ejemplo porque soy un hijo, una hija de Dios. A la luz de todo esto, yo le invito a que podamos descubrir y deleitarnos sobre esta palabra, someternos a toda autoridad. ¿Y por qué? ¿Por qué debo serlo? Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Búsquelo. Cuando usted ya encontró, nos ponemos en pie. Póngase sobre sus pies y vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor, que es perfecta, dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honra a todos, amad a los hermanos y temed a Dios, honra al Rey. Gracias, Señor, esta palabra. Pedimos que nos hables esta mañana. Queremos sujetarnos, someternos a tu palabra, a tu autoridad. Tú eres el soberano. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. La pregunta que
los cristianos nos hacemos casi siempre, cuando escuchamos este término autoridad, me han dicho, pastor, yo debo someterme a autoridades que no tienen temor de Dios. Sí. Debo someterme a autoridades que me piden que haga lo contrario de lo que me pide Dios. No debe someterse. Escuche esto. Y le voy a leer algo muy fundamental como un ejemplo bíblico. Pedro fue arrestado y estuvo con los apóstoles, y él fue arrestado por predicar de Cristo. Entonces las autoridades de esa época, el concilio, el sumo sacerdote, manda arrestar a Pedro y traerle al concilio. Y en el concilio, estas autoridades le dijeron, ¿acaso nosotros no les mandamos que no prediquen en nombre de Jesús? Tremenda orden, mandamiento de las autoridades. Escuchen la respuesta de Pedro. Y Pedro y los apóstoles dijeron así: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, usted puede hilar muy fino y decir, como ellos, esta autoridad no tiene temor de Dios, no lo obedezco. No es así. Si una autoridad quiere imponerle a usted cosas pecaminosas, usted no puede aceptar. No debería. No es porque es su autoridad y él de una manera pecaminosa quiere aprovecharse de una chica. Usted no debería aceptar. Es que es para que mantenga el puesto. No me importa. Yo le obedezco a Dios. ¿Ya va comprendiendo? Y quiero ponerle otro ejemplo. En esa época donde fue escrito esta porción de las Escrituras, cuando Pedro, todo lo que hemos leído, él les dice a los hermanos, sométase a la autoridad. En esa época, los romanos eran considerados politeístas. Ellos tenían muchos dioses. Adoraban, eran idólatras. Pero el pueblo de Dios no debía estar bajo esa autoridad o ese mandato que también tienen que adorar dioses. Ellos tenían que escoger: o adoro a Dios, a mi único Dios verdadero. Estas autoridades no me van a obligar. El emperador César era considerado para los romanos un dios y elevaban grandes imágenes del emperador y obligaban al pueblo a adorarle. Los romanos lo hacían, los cristianos no. Si te amenazaban con matarte, hágalo. Yo adoro al único Dios verdadero. Entonces usted ahora ya sabe cuál es la diferencia cuando debo someterme a toda autoridad por respeto, pero cuando va en contra de lo que Dios me dice, no.
Y es interesante cómo empieza este pasaje en el versículo 13. Y dice, por causa del Señor. Por causa del Señor. Aquí hay una razón. Cuando el Señor estaba hablando a su pueblo, nos está pidiendo, si usted debe someterse a las autoridades que Dios puso, le guste o no le guste, Dios le mandó a someterse. Usted tiene que hacerle por una razón, por causa del Señor. Porque el Señor me pide. Puede ser que a la autoridad en su trabajo le diga, te necesito que hagas un viaje. Te fuiste a Macará. Me voy, porque es mi autoridad. No es nada pecaminoso. Así que yo debo siempre estar en oración y analizando lo que nos está pidiendo. Y hay dos razones fundamentales en todo esto. Dios quiere que a través de este mandato yo le sirva a Dios y segundo sea de testimonio a los no creyentes. Todo lo que usted va encontrando en la palabra de Dios, por lo general, Dios le pide estas dos cosas. Que usted le sirva a Dios. Es decir, yo me someto a una autoridad y le estoy sirviendo a Dios. Pero al mismo tiempo, ante los ojos de las personas que me ven, que no son creyentes, yo debo responder con una actitud buena. Esa es mi obligación. Entonces ya me encuentro dispuesto y que por causa del Señor, por mi Señor, debo someterme a toda institución humana, ya sea rey como superior, a los gobernadores como por enviados de Él. Es interesante que yo debo marcar la diferencia. Vivimos en un mundo, no digo solo un país, un mundo rebelde. Un mundo que no le gusta sujetarse. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Respetuosamente. Considere esto, que hay ojos que miran alrededor. Acompáñame a 1 de Pedro, ahí cerquita, capítulo 4, verso 4. Ahí cerquita. Y vamos a entender esta diferencia. Primera de Pedro 4:4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, disolución, ¿y qué? Os ultraja. Es decir, que los gentiles, los impíos, están pendientes de su conducta, de la conducta del cristiano. Y a ellos no les parece que ustedes no corran con ellos al desenfreno. ¿Cómo es que no vino estos cristianos a nuestra fiesta? Y se dice, no, eso no me edifica para nada. Allá no debo estar. A menos que usted no sea cristiano. Que usted aparente serlo y no lo es. Entonces usted va a aceptar lo que digan los demás y la mayoría. Pero Dios está pidiendo, es preferible que te ultrajen, que te insulten, que te ofendan, te digan toda clase de cosas, porque tú decidiste comportarte como
como un cristiano, como una cristiana. Hay diferencias. Esa sumisión no es obligada, es una sumisión voluntaria, hermanos. Si es voluntaria, yo que soy del pueblo de Dios, que soy un creyente, debo tomar la decisión de hacer las cosas para la gloria de Dios. Las decisiones que tome no es para agradar a un hombre. Voy a agradar a mi jefe para ver si me asciende, me sube el sueldo. Usted tiene que hacer las cosas para agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque Él le dio la vida. Es por causa del Señor. Entonces, cuando yo escucho esta frase, por causa del Señor, enseguida yo debo asociar con la voluntad de Dios. Y quiero decirle que la voluntad de Dios, en primer lugar, es soberana. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está en control de todas las cosas. Absolutamente de todo. Usted puede decir, ¿por qué estoy viviendo en esta ciudad? ¿O por qué estoy en este trabajo? Bueno, Dios así lo estableció, soberanamente. Y usted tiene que someterse a lo que Dios decidió, a su voluntad soberana. La segunda voluntad de Dios es la permisiva. ¿Qué significa esto? Lo que Dios desee idealmente para usted, eso Él lo hace. Lo que Dios desee idealmente, Dios le dice, esto es ideal para ti. Señor, gracias, esa es tu voluntad. Entonces, por causa del Señor. Y la tercera voluntad de Dios es la voluntad revelada. Hermanos, esto significa que Dios nos dio directrices de cómo vivir. Aquí está escrito. ¿Usted quiere saber cómo ser un buen papá, un buen esposo, una buena esposa? Aquí está. No vaya a buscar libros que nada tengan que ver con la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser un buen cristiano como Dios quiere que sea? Aquí está la directriz. Hay personas que estudian y estudian y estudian. Está bien, perfecto. Pero recuerde que lo primero que usted debe estudiar es la palabra para saber qué tipo de persona va a ser. Porque a veces el mundo le pide cosas que sea y que haga que van en contra de la palabra. Usted tiene que saber lo que Dios le pide, las directrices de Dios. Entonces, usted se convierte en un cristiano que, a pesar que vive una sociedad difícil, complicadísima, usted tiene que hacer las cosas correctamente. El día jueves yo tengo un estudio bíblico por internet, personas de diferentes ciudades. Y yo les decía algo interesante para que ellos puedan comprender lo que significa someternos a Dios. Pero imagínense esto, usted se sube a un bus y alguien le metió la mano en la cartera o en el bolsillo. Y usted ve que se le llevó la billetera o se le llevó el celular. Y este ladrón pega la carrera, se baja del bus y usted atrás. Cristiano. Y yo les hice una pregunta.
¿Y qué vas a hacer cuando le alcances? Pasó lo mismo que ahorita. Le voy a pegar, le voy a paliar, le voy a insultar. Dios no me permite nada de eso. Y eso le pasó a un pastor, ¿sabe? En la vida real. Él estaba corriendo atrás del ladrón hasta que se frenó a raya y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer cuando yo le alcance? Se dio media vuelta y se regresó. Siempre usted tiene que tomar decisiones sabias, no como lo hace el mundo. Espero que cuando un ladrón sea agarrado en su barrio, usted no salga a lincharle. Eso es el mundo. Eso no le gusta a Dios. El respeto al ser humano es muy importante, hermanos. Así que usted tiene que ser diferente que los demás. ¿Por qué? Porque usted es un creyente, usted es una mujer de fe. No puede ser igual ni comportarse igual. Ahora, ¿por qué es que nosotros debemos recordar la voluntad de Dios? Hay dos razones importantes que usted no debe olvidar. Y la una ya lo dije, por su ego, por su corazón pecaminoso que quiere guiarle a hacer lo malo, por su caída, por su naturaleza caída, por la pecaminosidad que está dentro de su corazón. Usted quiere hacer muchas cosas. Pero, en segundo lugar, usted tiene que recordar que su única autoridad es el Dios de los cielos. ¿Sabía usted que hay otra autoridad aquí en la tierra? Dios dio autoridad al príncipe de las tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas siempre va a querer que usted haga la voluntad de él, no la de Dios. Y escúcheme esto que le voy a decir. Trate de ponerme atención, por favor, porque es muy importante. Cuando hay palabras o frases que se dicen y quieren apoderarse de nuestro corazón, como esta que dice, yo hago lo que yo quiero. Eso no viene de Dios. Usted tiene que hacer lo que Dios le dice que haga. Los hijos de Dios recibimos directrices de nuestro Padre. Así que nosotros debemos responder a eso. Hay hijos que sus padres en autoridad, estos hijos dicen algo como esto. Cuando el papá y la mamá le enseñan cómo comportarse, los hijos dicen, mamá, papá, yo ya tengo edad suficiente para hacer lo que yo quiera. ¿Sabe a quién están obedeciendo? Al príncipe de la potestad del aire, a Satanás, no a Dios. Porque Dios envió autoridades. Y sus padres en casa son una autoridad. Y cuando usted viene a la iglesia, Dios puso autoridades en la iglesia. Los pastores, los ancianos. Y cuando un anciano le llama la atención por algo, usted tiene que aprender a escuchar y obedecer. Porque le está escuchando a Dios. Pero si usted hace lo contrario, usted le está obedeciendo al príncipe de la potestad del aire, no a Dios. Esto debería preocuparnos.
¿A quién obedezco en la iglesia? ¿En mi casa? ¿En mi trabajo? Donde yo estoy. ¿A quién obedezco? Queridos hermanos, entendamos este principio de Dios. Él pone las directrices y yo soy oveja de su prado. Usted es cristiano, usted tiene que sujetarse a lo que Dios dice. No a su ego, no a su corazón, lo que dicta mi corazón. No, por favor, no lo haga. Porque cada vez que hacemos esto, trae consecuencias. Y a veces muy graves. Porque no estoy haciendo caso a Dios, sino al príncipe de la potestad del aire. Dios les dice a los jóvenes cristianos, veo algunos jóvenes cristianos aquí, y les dice, no te unas en yugo desigual. Y su corazón le dice, no le hagas caso. Hazme caso a mí, a tu corazón. Estás enamorado. Es una chica preciosa, es un hombre guapo. Y le estás haciendo caso a Satanás, no a Dios. ¿No nos damos cuenta quién gobierna nuestras vidas? Entonces, ante eso, usted debe salir esta mañana de este lugar diciendo, yo he decidido seguir a Cristo y que Él gobierne mi vida. Nadie más. Nadie más tiene que gobernar mi vida. Lo que diga Dios, me guste o no me guste. Debo entender, en segundo lugar, que debo someterme a toda autoridad, pero guiado por Dios. ¿Qué significa este término? Someterse. Hay algunos militares o exmilitares en este lugar. Y un militar sabe que someterse es lo que diga mi autoridad. Lo que este término militar significa ponerse bajo las órdenes del comandante. Imagínese, el comandante en jefe. A veces hay comandantes buenos y otros no tan buenos, pero su decisión es sujetarse y ponerse bajo la autoridad, como un término militar, bajo las órdenes del comandante. Este verbo significa aceptar la autoridad o las directrices que le imparten una persona. Eso significa someterse. Así que lo que esa persona está tratando de hacer es que yo sea una persona disciplinada. Es mi autoridad. Pero, ¿qué ocurre cuando yo decido no, eso no va conmigo? Queridos hermanos, usted tiene un problema no contra el pastor, no contra sus padres, no contra el jefe, usted tiene un problema contra Dios, serio, pero muy serio. Y es Dios quien va a poner la mano para enseñarle. Usted debe someterse. Piense que lo contrario de sujetarse a una autoridad, lo contrario es la rebeldía. ¿Sabía que hasta sacaron una canción alabando la rebeldía? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y las mujeres cantaban llorando. Las jovencitas, ay, yo soy rebelde. Ser rebelde es un pecado. Y no puede usted topar o poner sus pies en un campo minado sin que explote la mina. Escuche esto.
Voy a contar la historia de un rey, del rey Saúl. El rey Saúl fue nombrado por Dios para que sea rey. Y sí, lo hizo muy bien al inicio. Pero fácilmente se apartó de las enseñanzas del rey. Escuche lo que le voy a leer, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación, dijo Samuel al rey Saúl. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Queridos hermanos, esto es serio. Muy serio. Dios donde Él le puso lo puede quitar. A cualquiera de nosotros. Es importante que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. He quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí más al pueblo que a Dios. Ahora pido perdón. Samuel le respondió a Saúl, ya no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que ya no seas rey de Israel. Queridos hermanos, es primordial escuchar a Dios. Cuando Él le habla a usted, solo tiene que decir amén, Señor. Voy a hacer tu voluntad. Está duro lo que me estás pidiendo, pero lo voy a hacer, Señor. Porque tú eres mi Señor y yo debo someterme a tu autoridad. Puede ser que usted tenga autoridades en su trabajo, en su casa, que no sean muy justas. Hay padres que a veces no actúan justamente. Un hijo se porta mal y todos están castigados. Todos. Pero esa es la autoridad que Dios puso en su hogar que usted tiene que respetar. Y dice la palabra de Dios que esta autoridad está para infundir disciplina, porque los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces algunos recibirán disciplina y otros recibirán alabanza. ¿Por qué? Para eso puso nuestras autoridades. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Versículo 15, léale. Versículo 15, primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Voy a explicar esto. Una persona libre en Cristo, usted y yo, que tenemos a Jesús en el corazón, tenemos que vivir esa libertad, pero para hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios, no lo malo. No apartarnos, no disfrazar lo bueno y mostrar por fuera que vamos a hacer y somos buenos y por dentro estoy tomando esa libertad como libertinaje para hacer lo que yo quiero. Por favor, no lo haga. Toda decisión tiene que ser filtrada por el Señor. Toda decisión. Y dice la palabra, el versículo 17, honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honra al rey. Él honra.
y verá quién era el rey. Eran personas crueles, déspotas, perseguidores de cristianos. Y Dios nos dice, honra al rey. Es como hoy en día decirnos, honra al presidente, honrale. Te guste o no te guste, honrale. Honrale al alcalde, aunque no seas de su partido político, honrale. Honrale al gobernador, honrale a toda autoridad. Te guste o no te guste, honrale. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Así que, queridos hermanos, quiero concluir diciéndole y recordándole que una sumisión tiene que ser voluntaria, porque somos del pueblo de Dios y porque debemos hacer la diferencia con el mundo. Y someternos a toda autoridad guiada por el Señor, por causa de Él, porque le servimos a Él. Y debemos hacerlo con una libertad en Cristo. Debemos hacer el bien. Esto, queridos hermanos, es un desafío que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Así que piense por un momento hoy, ¿a quién usted no ha estado sujeto? ¿A qué autoridad? ¿Qué autoridad le ha costado sujetarse? Y recuerde que cuando usted no se sujeta a una autoridad, no se está sujetando a Dios. Y Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Le invito a cerrar los ojos donde está, por favor, y vamos a agradecerle a nuestro Dios. Vamos a agradecerle por su palabra, por su enseñanza. Agradézcale, Señor, me has escogido para ser de tu pueblo. Gracias. Y voy a sujetar mi vida entera a tu soberana voluntad y a las autoridades que tú me has pedido que lo haga. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, yo quiero pedirte de una manera muy especial por los hermanos que están enfermos, debilitados entre nosotros. Que seas tú obrando, Señor, fortaleciéndoles. Y quiero dirigirme, Señor, por aquellas personas que el día de mañana van a escuchar el Evangelio. Que seas tú obrando en los siervos que van allí a compartir de Cristo. Quita la venda de los ojos para que crean. También te pido de una manera muy especial, Señor, por el hermano de Rubén Obando, Fernando, para que él conozca a Jesús, aún en medio de su enfermedad. Señor, queremos pedirte que conozca a Cristo. ¿Cuántos familiares, amigos, están en la misma situación? Te pedimos que tengas misericordia. Si tú has decidido llevártelos, esa es tu soberana voluntad, pero pedimos que ellos conozcan a Cristo. Es lo más importante. Gracias por los diezmos de las ofrendas. Gracias por el pan que pones en nuestra mesa, el trabajo. Gracias por la sabiduría que nos das para producir ese sustento. Pero te entregamos a ti lo que es tuyo, Señor. Gracias te damos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.